Primera derrota de la temporada y el primer puesto de la Champions nos lo jugaremos en casa. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, primera derrota del Real Madrid en la temporada frente al Leipzig 3-2, derrota que fríamente tengo que decir que si hay que elegir un momento para perder un partido, mejor en este, donde lo tienes todo viento a favor para quedar primero del grupo, que en otras circunstancias, pero en lo relacionado con el partido, pues es que el Real Madrid, yo esto lo he descrito con los miembros del canal de una manera muy sencilla en el directo que hemos tenido, ¿no? Esto es como que el Real Madrid ha salido con una ballesta y ellos han salido con un rifle de asalto. Ellos han salido con toda la intensidad del mundo y el Real Madrid ha salido con el gancho y a verlas venir para sacar el partido con la ley del mínimo esfuerzo mediante algún tipo de zarpazo, jugada puntual y mediante el talento. Pero mediante el trabajo colectivo, la presión, lo que es ganar duelos, ganar situaciones e intentar ser un equipo sólido y equilibrado, pues el Real Madrid no ha tenido nada de eso y en los primeros 20 minutos, 2 goles, se te hace todo muy cuesta arriba. Ellos han ido con muchísimo ímpetu, gran profundidad en bandas y sobre todo en particular, y lo tengo que decir, mediante el planteamiento que ha hecho Ancelotti con el 11, pues atacándonos por el perfil izquierdo, que era antinatura, tanto con Nacho como con Rudiger en primera instancia. Luego los cambió, pero el resultado fue muy similar, realmente, porque es que en este equipo tienen que jugar o Mendy o Álava en el lateral izquierdo. Evidentemente Mendy, obvio el titular, pero si no, pues Álava. Lo demás es antinatura. Y ya a partir de ahí hemos cojeado muchísimo, porque además esto no ha afectado solo en el asunto defensivo, sino también ofensivamente Vinicius no ha tenido ningún tipo de distracción para el resto de jugadores. Y Macán ha estado súper a gusto en el lateral derecho, ha hecho un partido descomunal este futbolista, y con Vinicius ha sufrido, pero podía haber sufrido más si hubiera tenido ahí otro elemento de acompañamiento en el perfil izquierdo. No lo ha tenido y por eso el Leipzig ha podido defender bastante bien situaciones en los primeros minutos. Luego el Real Madrid en momentos, pues sí, al final de la primera parte encontró el gol de Vinicius, tal, pero todo ha sido más de punzada. Nos ha faltado muchísimo dinamismo en el juego entre líneas, en tres cuartos. Rodrigo le he visto hoy muy plano. Nos ha faltado esas combinaciones por dentro para luego reventar por fuera con Vinicius, ¿no? Y la verdad, no hemos funcionado bien, hemos perdido de nuevo en este partido muchos balones, hemos perdido concentración, o sea, todos los aspectos intangibles y tangibles que se requieren para competir al máximo nivel en Champions ante un equipo que se jugaba la vida y el poder estar en la siguiente fase. Hemos visto cosas interesantes de las que ya sabíamos, hemos visto cosas interesantes de Szoboszlai, de Nkunku, que ha marcado un auténtico golazo, Guardiol, que junto a Urban pues son dos centrales interesantes, Simakan, que es un lateral con muchísima proyección, Raun, que también es un lateral internacional por Alemania, en fin, cositas que tiene este equipo de Marcos Rose que, oye, pues te puede en un momento dado pintar la cara, porque es un equipo con una sensación de mejora con respecto al inicio, ¿no? Con respecto al inicio de temporada, obviamente. No lo veo nada grave, evidentemente, nada gravísimo. Esto lo hemos visto el año pasado en el Real Madrid, salir a verlas venir, salir con intensidad bajísima, mala predisposición, un 11 anómalo. Estos días los vimos el año pasado. Preocupación cero ante esto. Vamos a decidirlo en casa ante un Celtic de Glasgow que ya está eliminado de la Champions. Es decir, en el Bernabéu, pues ganaremos al Celtic al 99,9%. Esto es fútbol, ya sabemos. Pero, hombre, hubiera estado bien al menos sacar un empate en este partido y seguir invictos y con una sensación de, bueno, de solvencia, ¿no? Que es lo que ha tenido mayormente este equipo durante la temporada hasta el día de hoy. Luego, claro, encima las soluciones que tienes en el banquillo, los canteranos no vas a contar con ellos en esta historia, tenías a Eden Hazard, que ha dejado un par de detalles. Vinicius hoy ha tenido las situaciones más claras, creo yo, Rodrigo también alguna, provocó el penalti, pero insuficiente, que caudal ofensivo ya ha generado para mí el Real Madrid, como para tener la percepción de que este partido se lo podía llevar. Luego además ellos han tirado metros para atrás para intentar buscar las flechas. Timo Werner precisamente entró para eso y marcó gol. O sea, realmente ellos el partido lo fueron estudiando en cada momento y entrando muy bien de piernas. Yo he visto un equipo realmente muy ordenado. Bueno, más que ordenado, que en algún momento ha podido tener un poco de desorden, aunque los centrales le han dado ese orden. He visto un equipo que ha ido a full con todo. Las situaciones de balón dividido, balones sueltos, los forcejeos, o sea, un Leipzig que con sus defectos que pudiera tener, pues ha competido de manera muy óptima este partido. Y al final, chavales, el partido se lo ha llevado el que más ha tenido ganas de llevárselo. Creo que es la manera que podemos resumir el partido. Si Lucas Vázquez lo ha dicho al terminar el partido, que no hemos salido de la manera
de vida, ¿no? Que hemos... ha sido una losa esos 20 primeros minutos y luego, aunque ha tenido momentos de conato de reacción, insuficiente para un equipo de Champions, al final, para poderte llevar la victoria. Ancelotti, Nacho y Rudiger de lateral izquierdo jamás, o Alaba y Mendy, esas cositas raras no. Kroos ha sido lo mejor, luego lo has quitado. Yo hubiera quitado a Camavinga en ese momento y hubiera dejado a Kroos, cuando has querido intentar darle una nueva luz a los laterales con Carvajal y Alaba. Yo también luego, cuando entró a Hazard, lo hubiera metido por Camavinga, que creo que no ha hecho mal partido, pero creo que Kroos, si tenía energía, tenía que haber seguido. Para mí, que ha sido de lo mejor del equipo, sinceramente, en el día de hoy, con los intentos más o menos desacertados al margen del gol de Vinicius Junior. Y algún detalle positivo, y me quiero quedar con cosas buenas, de Marco Asensio, que ha dejado una asistencia, que ha dejado buenos cambios de orientación. No ha tenido un impacto descomunal en el partido, pero creo que las cosas en las que ha aparecido, sin aparecer mucho, las ha hecho con criterio y con sentido. Por poner algo de contexto positivo en una derrota en uno de los peores partidos de la temporada del Real Madrid. El contexto era el que era, y esto es el Real Madrid. Para lo bueno, para lo malo, al Real Madrid se le quiere así, con estos bajones de intensidad y de ganas en los partidos. Cuando pues no aprieta la necesidad, pues se ve también esto en el terreno de juego. Creo que es bastante fácil de analizar este partido, como he dicho. Un equipo que fue con todo lo ganó, y el otro, pues a verlas venir y a medias, pues obviamente no le dio para obtener ni siquiera un punto. En fin, me gustaría que dejéis vuestra opinión al respecto del partido. ¿Qué os ha parecido este Real Madrid? ¿Qué os ha parecido, pues, la manera de competir que hemos tenido hoy? ¿Qué cosas nos han gustado? ¿Hay algo que a lo mejor os haya gustado? También quiero que, oye, de lo malo de las derrotas también se puede a veces sacar alguna cosa positiva, aunque esto obviamente es el Real Madrid. Y Courtois, pues bueno, hay gente que la señala un poco, yo le he visto con algún despiste, pero también con alguna intervención buena. O sea, Courtois al final ha estado muchos partidos fuera de cobertura y necesita seguir jugando. Eso, vamos, preocupación cero también, por dejarlo claro, que es algo que por ahí en redes me ha parecido ver. En fin, chicos, dejadme vuestro comentario del partido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.